Hoy te explicaré la independencia de las 13 colonias. La guerra de independencia de las 13 colonias contra Inglaterra se desarrolló entre los años 1775 y 1783. Causas de la migración inglesa hacia América. 1. La persecución que sufrían los puritanos por sus ideas religiosas en Inglaterra, motivo por el cual decidieron buscar en América un lugar donde ejercer libremente su culto. 2. La búsqueda de mejores condiciones de vida y de progreso en el nuevo continente. Entre 1637 y 1733 se establecieron en la costa atlántica de América del Norte 13 colonias inglesas, estableciéndose diferencias entre las colonias inglesas agrupadas al norte y sur. Las colonias del norte eran en su mayoría de religión puritana y su economía se basó en el comercio, manufactura e industria. Las colonias del sur eran agrarias, basaban su economía en las grandes plantaciones de arroz, algodón y caña de azúcar, cultivadas por esclavos negros. Casi 20 millones de africanos fueron sacados de su región para llevarlos sobre todo a las plantaciones del sur. Las actividades económicas garantizaban a las colonias grandes recursos y un nivel de vida próspero. Las colonias disfrutaban de autonomía, pues emitían sus propias leyes, nombraban a sus autoridades y resolvían sus asuntos internos a través de asambleas legislativas. En tal sentido, eran políticamente independientes, aunque de nombre hallábanse bajo el dominio inglés. Causas de la rebelión de las 13 colonias. 1. La influencia de las ideas de la Ilustración, que generaron un sentimiento independentista en los colonos. 2. La Guerra de los 7 Años entre Francia e Inglaterra, quien a pesar de haber triunfado, quedó sumergida en una grave crisis económica. 3. La creación de impuestos. Para poder salir de esta crisis económica, el Parlamento inglés decretó una serie de impuestos en las colonias. Se decretaron los impuestos al té, café, vino, azúcar, papel, entre otros. También se creó la ley del timbre, a través del cual se obligaba a que cualquier documento, ya sea contratos, periódicos, libros, folletos, tenían que redactarse en un papel que debía tener el sello de la corona inglesa, pagándose un impuesto por este sello. 4. Los intereses económicos de la aristocracia colonial. Los colonos se negaron a pagar impuestos, reclamaban que no les podían imponer leyes ya que no contaban con representantes en el Parlamento inglés que defendieran sus derechos. Con el lema "No aceptamos tributación sin representación", rechazaron las medidas impuestas. En 1770, una multitud encolerizada por el alza de impuestos atacó con piedras a una cuadrilla de soldados ingleses, quienes dispararon y mataron a 5 colonos. Este acontecimiento es conocido como la Masacre de Boston. Tras la masacre, la agitación se aceleró. Se comenzó a difundir panfletos y escritos que incitaban a la rebelión. Asimismo, procedieron a boicotear los productos que llegaban de Inglaterra. En 1773, Inglaterra estableció la ley del té. Esta ley autorizaba a la Compañía Británica de las Indias Orientales a vender su té en las 13 colonias sin pagar impuestos. Al no pagar impuestos, la Compañía Británica pudo vender este producto a un precio más barato que el té que vendían los comerciantes colonos, provocando así la ruina de estos. Los americanos rechazaron esta ley y respondieron con el motín del té, cuando un grupo de colonos disfrazados de indios asaltaron un barco de la Compañía Británica en el puerto de Boston y arrojaron al mar su cargamento de té. Frente a ello, el gobierno inglés respondió con dureza, cerró el puerto de Boston e hizo ocupar la ciudad por tropas inglesas. Asimismo, reemplazó a los funcionarios americanos por otros británicos y restringió el derecho a la reunión. En el proceso de lucha colonial, hubieron 3 posturas. 1. Los fidelistas, leales al rey. 2. Los reformistas, que planteaban la modificación de las leyes. Y 3. Los separatistas, que luchaban por la independencia.
En 1774, los colonos se reunieron en el primer Congreso de Filadelfia y decidieron solicitar a Inglaterra la abolición de todos los impuestos decretados. Sin embargo, Inglaterra respondió con medidas de fuerza, mandando más efectivos militares. En 1775 se desarrolló el Segundo Congreso de Filadelfia, donde acordaron luchar por la independencia y formar un ejército al mando de George Washington. El 4 de julio de 1776, los representantes de las colonias firmaron el Acta de Declaración de la Independencia, documento que postulaba la libertad, igualdad, división de poderes, así como el derecho del pueblo a la rebelión contra la tiranía. En 1777, los colonos vencieron en la Batalla de Saratoga. En 1781, los ingleses fueron derrotados definitivamente en la Batalla de Yorktown. La derrota al gobierno inglés fue posible gracias al apoyo económico y militar de Francia y España, quienes como beneficio obtuvieron concesiones territoriales. Cabe resaltar que el apoyo de España fue de manera discreta, porque temía que la rebelión pudiera contagiarse a sus propias colonias americanas. En 1783 se firmó el Tratado de Versalles, donde Inglaterra reconoce la independencia americana. Libres las colonias, se organizaron como República Federal, designando a George Washington como su primer presidente. La independencia de las 13 colonias influyó en el estallido de la Revolución Francesa y sirvió de ejemplo para la revolución de las colonias españolas.